vuelta con más información aquí en N Noticias. Sí, una resolución de OCIPTEL prohíbe a las empresas que brindan servicios de internet y telefonía inalámbrica utilizar el término 4G en su publicidad, en las ofertas que ofrecen a los consumidores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se da esta medida? Pues estamos en estudios con el señor Gonzalo Ruiz, presidente de OCIPTEL, para que nos explique un poco. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente? Bueno, OCIPTEL, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, tiene entre sus funciones garantizar que la información que se le brinda a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en general sea información veraz, ¿no? Y objetiva. En el caso de este término 4G que se ha venido utilizando en las últimas semanas, últimos meses, para promover determinado tipo de servicios, lo que se ha determinado es que este término puede generar confusión en el público. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano rector a nivel internacional, ha establecido que las tecnologías que permiten alcanzar, a las cuales se les puede denominar 4G, son aquellas que pueden brindar niveles o velocidades de descarga sustancialmente superiores a aquellas que se denominan como 3G o tercera generación. 4G no hay ahorita en nuestro país. Exacto. Bueno, siguiendo con el razonamiento, lo que ha ocurrido en el Perú es que las ofertas de los servicios que se brindan actualmente no difieren sustancialmente de lo que anteriormente se llamaba 3G o tercera generación. En realidad, las velocidades de descarga o las ventajas de los planes que se ofrecen bajo este rótulo de 4G en general no difieren mucho, no difieren sustancialmente, como lo señalaría la OIT, de las tecnologías o de los planes brindados bajo el rótulo de 3G. Es decir, no hay una gran diferencia entre lo que es 3G y lo que nos están ofreciendo como 4G. Efectivamente, y por eso creemos en OCIPTEL que el uso de este término puede generar una confusión. Lo importante acá es que el usuario esté bien informado respecto a, a las velocidades de descarga, a los límites de descarga, a las velocidades garantizadas, etcétera, ¿no? Las características objetivas de los planes, y no se dejen llevar por rótulos como 4G que pueden resultar confusos o engañosos. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿existe la tecnología 4G en el Perú? ¿Actualmente hay alguien, algún servicio, alguna empresa, alguien que la tenga, que la pueda utilizar? A ver, le explico, vamos a usar un ejemplo. Yo puedo tener un Ferrari, ¿correcto? Pero si ese Ferrari no puede usar, digamos, la misma gasolina o toda la gasolina que un Ferrari normal puede utilizar en otros países, o si solamente puede transitar en determinado tipo de pistas que no hay en el Perú, entonces lo que yo estoy vendiendo bajo el rótulo de Ferrari puede resultar engañoso. Claro. En este caso pasa algo parecido, es decir, en el Perú hay algunas tecnologías que se venden, por ejemplo, bajo que son WiMAX, por ejemplo, pero que las características de la red actualmente y el uso del espectro en el Perú no permiten desplegarlas adecuadamente. Entonces, claro, el soporte no... Efectivamente, entonces en la práctica lo que está ocurriendo es que bajo el rótulo de 4G se está brindando un servicio que es muy similar al que se vendía con el rótulo de 3G. Claro, digamos, el dispositivo que yo compro que tiene tecnología 4G, yo podría irme al extranjero y utilizarlo perfectamente en un país que tenga esa tecnología, pero acá no lo puedo utilizar. Eso es lo que nos está diciendo. Exacto. En otros países, por ejemplo, aquello que se denomina como 4G, efectivamente tiene velocidades de descarga sumamente elevadas comparadas con la tecnología 3G. En esos casos, eso sí es posible. Ahora, esta medida que se está adoptando en el Perú, no somos los únicos, en algunos países también se ha detectado el uso, digamos, de esta comercial, de este término 4G. En Chile creo que Claro tuvo que retirar su publicidad por este mismo tema, ¿no? Así es, y en Ecuador, y entiendo que en Colombia también se han tomado medidas similares, ¿no? Ahora, yo le pregunto, señor Ruiz, ¿esta publicidad engañosa, como usted dice, es bien intencionada, malintencionada? Digamos, hay no sé, pues un trasfondo de querer hacerse los vivos con el tema de la publicidad, ¿usted cree? Bueno, es difícil de decir. Lo que sí podemos decir es que, digamos, a veces la competencia, el fraude de la competencia lleva a el uso de determinado tipo de términos para atraer más clientes. Nosotros creemos que en la medida de que no genere confusión en el usuario, esto está bien. Sin embargo, lo que creemos es que el uso del término 4G, digamos, puede generar confusión. Lo importante acá es que el usuario esté adecuadamente informado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que el usuario pregunte sobre, por ejemplo, ¿tiene cobertura esta señal de internet en la zona donde yo vivo?
puedo descargar videos o música en la zona donde yo vivo, a qué ritmo puedo hacerlo, con qué velocidad, cuál es la velocidad mínima garantizada. Esa información tiene que estar a disposición del público. Y compararla, ¿no? Comparar lo que te ofrece una empresa, lo que te ofrece otra antes de hacer una compra, ¿no? Efectivamente, porque no se dejen llevar necesariamente, sobre todo en estas navidades, por determinado tipo de aparatos que parecen muy vistosos, pero que vienen asociados a planes que incluso pueden ser menos ventajosos que los planes que tienen actualmente, ¿no? Exacto. Ahora, esta resolución que ustedes tienen sirve solamente para el tema de la web, de las llamadas, de la atención directa, pero más no para la publicidad en general, ¿tengo entendido? Eso es importante. Nosotros, el OCIPTEL, digamos, tiene competencias para lo que son las relaciones de consumo entre los usuarios de telecomunicaciones y la empresa. Pero en temas de publicidad, la entidad competente es Indecopi. Por ello, se han remitido un informe recientemente al Indecopi para que tome cartas en el asunto también. ¿Cuándo han remitido el informe? ¿Ya les contestaron? Hemos remitido un informe la semana pasada y también hemos remitido algún informe en meses pasados. Indecopi en todo caso lo que tendría que hacer es obligar a las empresas a retirar este término nada más de la publicidad. Claro, protegiendo un poco el principio de veracidad, que es justamente lo que se busca. En opinión de los OCIPTEL, obviamente Indecopi es un organismo que tiene autonomía, debería prohibirse el uso de este término. ¿Habrá una sanción por esto? Por eso le preguntaba qué tan bien intencionado o malintencionado es este tema de la publicidad, ¿no? Efectivamente, el OCIPTEL, no solamente en el caso de 4G, o en este caso puntual, sino en el caso de, por ejemplo, información veraz sobre las características de los planes, permanentemente supervisa y está en el mercado realizando acciones para evitar o para garantizar que las empresas cumplan con lo pactado y que no brinden información engañosa a los usuarios. Y este es uno de los casos también, ¿no? ¿Cuándo podríamos tener una respuesta, en todo caso, de Indecopi? ¿Usted qué cree? No lo sé. No sé, digamos, los plazos que tenga el Indecopi, pero, digamos, la opinión técnica que es la que le corresponde a OCIPTEL es esta, ¿no? Básicamente que no debería, digamos que el término 4G puede inducir error al consumidor. Finalmente, señor Ruiz, aprovechando que vienen las fiestas navideñas y que la gente va a estar loca por comprar y esta onda tecnológica también es parte de esta fiebre de compra. ¿Recomendaciones para las personas que van a comprar? Bueno, básicamente que se informen adecuadamente respecto a las características de los planes que reciben. Que no se dejen llevar necesariamente por un aparato que puede resultar muy vistoso, con muchas funcionalidades, porque de nada nos sirve tener un muy bonito aparato, pero que tenga un plan con un límite de descarga, digamos, muy bajo, ¿no? Eso en principio, y obviamente siempre mencionar que están abiertas las puertas del OCIPTEL y del teléfono el 0801-121-21 para recibir cualquier aclaración o duda respecto a los derechos de los usuarios de telecomunicación. Exacto, muchísimas gracias. Ojalá que no haya muchas quejas, pues, ¿no? Ojalá. Gracias. Entonces, el señor Gonzalo Ruiz, presidente de OCIPTEL, da algunas recomendaciones y explicándonos un poco este tema de la tecnología 4G, que como nos ha dicho, no hay todavía en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos.